En esta ocasión hablaremos del malestar en la cultura según Sigmund Freud. La metapsicología. Freud veneró una declaración de un amigo en la que expresa que todo ser humano existe un sentimiento oceánico de eternidad, infinitud y unión con el universo, y por este hecho es el hombre un ser religioso. Freud explica de una manera psicoanalítica genética del mismo que nosotros captamos nuestro yo, como algo definido y demarcado, especialmente del exterior, porque su límite interno se continúa con el hecho. El actante no tiene tal demacración, empieza al demacrarse del exterior como yo placiente, diferenciándose del objeto displacentero que quedará fuera de él. Originalmente, el yo incluía todo, pero cuando se separa o distingue del mundo exterior, el yo termina siendo un residuo atrofiado del sentimiento del ser con el universo antes indicado. Es lícito pensar que en la esfera de lo psíquico aquel sentimiento pretérito queda conservarse en la adultez. Sin embargo, dicho sentimiento oceánico está más vinculado con el narcisismo ilimitado que con el sentimiento religioso. Principio de la realidad. El peso de la vida nos obliga a tres posibles soluciones: distraernos en alguna actividad, buscar satisfacciones sustitutivas como el arte o bien narcotizar. La religión busca responder al sentido de la vida, y por otro lado, el hombre busca el placer y la evitación del displacer, cosas irrealizables en su plenitud. Es así que el hombre rebaja sus pretensiones de felicidad, aunque busca otras posibilidades como el endoísmo, el estoísmo, entre otros. Otra técnica para evitar los sufrimientos es reorientar los fines instintivos de forma tal de poder eludir las frustraciones del mundo exterior. Esto se llama sublimación, es decir, poder canalizar lo instintivo hacia satisfacciones artísticas o científicas que alejan al sujeto cada vez más del mundo exterior. En una palabra, son muchos los procedimientos para conquistar la felicidad o alejar el sufrimiento. La religión impone un camino único para ser feliz y evitar el sufrimiento. Para ello, reduce el valor de la vida y del ira, deformando el mundo real, intimidando la inteligencia, enfatizando el sujeto y produciendo delirios colectivos. Existen tres tipos de fuentes del sufrimiento humano: el poder de la naturaleza, la caducidad de nuestro cuerpo y nuestra insuficiencia para las relaciones sociales. Las dos primeras son inevitables, pero no entendemos la tercera. No entendemos por qué la sociedad no nos procura satisfacción o bienestar, lo cual genera una hostilidad hacia lo cultural. La cultura es la suma de producciones que nos diferencian de los animales y que sirven a los fines proteger del hombre de la naturaleza y regular sus mutuas relaciones sociales. Freud advierte una analogía entre el proceso cultural y la normal evolución libidal del individuo. En ambos casos, los instintos pueden seguir tres caminos: se subliman, se consumen para procurar placer y la limpieza derivados del erotismo anal o se frustran. De este último caso deriva la hostilidad hacia la cultura. Freud determina factores que hacen origen de la cultura y los cuales determinaron su posterior derrotero. Desde el principio, el hombre primitivo comprendió que para sobrevivir debía organizarse con otros seres humanos, en tótem y tabú. Ya se había visto cómo de la familia primitiva se pasó a la alianza fraternal, donde las restricciones mutuas, es decir, el tabú, permitieron la instauración de nuevo orden social, más poderoso que el individuo aislado. Esta restricción llevó a desinhibir el impulso sexual hacia otro fin, generándose una especie de amor hacia toda la humanidad, pero tampoco anuló totalmente la satisfacción sexual directa. La cultura busca sustraer la energía del amor entre dos, para derivarla a lazos libidinales que unan a los miembros de la sociedad entre sí para fortalecerla. Pero sin embargo, también existen tendencias agresivas hacia los otros y además no se entiende por qué amar a otros cuando quizá no lo merecen. Así la cultura también restringirá la agresividad y no solo el amor sexual, lo cual permite entender por qué el hombre no encuentra su felicidad en las relaciones sociales. En Más allá del principio del placer, habían quedado postulados dos instintos, de vida eros y de agresión o muerte. Ambos no se encuentran aislados y pueden complementarse, como por ejemplo cuando la agresión dirigida hacia afuera salva al sujeto de la autoagresión, o sea, preserva su vida. La libido es la energía del eros, pero más que esta es la tendencia agresiva el mayor obstáculo que se opone a la cultura. Las agresiones mutuas entre los seres humanos hacen peligrar a la misma sociedad
y esta no se mantiene unida solamente por necesidades de sobrevivencia. De aquí la necesidad de generar lazos libidinales entre los miembros. Pero la sociedad también canaliza la agresividad dirigiéndola contra el propio sujeto y generando en él un superyo, una conciencia moral, que a su vez será la fuente del sentimiento de culpabilidad y la consiguiente necesidad de castigo. La autoridad es internalizada y el superyo tortura al yo pecaminoso generándole angustia. La conciencia moral actúa especialmente en forma severa cuando algo salió mal, y entonces hacemos un examen de conciencia. Llegamos así a conocer dos orígenes del sentimiento de culpabilidad. Uno es el miedo a la autoridad y otro, más reciente, el miedo al superior. Ambas instancias obligan a renunciar a los instintos, con la diferencia que al segundo no es posible eludirlo. Se crea así la conciencia moral, la cual a su vez exige nuevas renuncias institutales. Pero entonces, ¿de dónde viene el remordimiento por haber matado al protopadre de la horda primitiva, ya que por entonces no había conciencia moral como la hay hoy? Según Freud, deriva de los sentimientos ambientales hacia el mismo. El precio pagado por el progreso de la cultura reside en la pérdida de felicidad por el aumento del sentimiento de culpabilidad. El sentimiento de culpabilidad significa aquí severidad del superyo, la percepción de esta severidad por parte del yo y la vigilancia. La necesidad de castigo es una vuelta del masoquismo sobre el yo bajo la influencia del superyo sádico. Freud concluye que la génesis de los sentimientos de culpabilidad están en las tendencias agresivas, al impedir la satisfacción erótica. Volvemos la agresión hacia otras personas que los prohíben, y esta agresión es canalizada hacia el superyo, de donde emanan los sentimientos de culpabilidad. También hay un superyo cultural que establece rígidos ideales. El destino de la especie humana depende de hasta qué punto la cultura podrá hacer frente a la agresividad humana. Y aquí debería jugar un papel decisivo el eros, la tendencia opuesta.